Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. En la tarde de hoy, nuestro equipo periodístico les presentará la investigación de la muerte del admirado ciclista antioqueño Marlon Pérez, quien murió el 4 de octubre de este año, hace exactamente 2 meses. Quienes queremos al ciclismo, quienes vivimos del ciclismo todavía, nos vamos a demorar bastante para reponernos de esta pérdida. Duro porque uno nunca se imagina el fin de una persona deportista de bien de esa manera. Marlon es el único ciclista que ha ganado campeonato mundial en ciclismo convencional y también en paracycling. Él tenía 48 años y a pesar de esto nunca se alejó del ciclismo. Su muerte fue en extrañas condiciones. Marlon nació para el ciclismo y murió en la bicicleta. Marlon le abrió la puerta a importantes ciclistas colombianos en Europa gracias a su gestión. Incluso fue un gran apoyo para que la carrera del gran Rigoberto Urán se disparara a nivel internacional. Él le abre las puertas a muchos corredores colombianos que fueron a otras categorías. Porque fue bueno para las contrarreloj, porque fue bueno para andar en el plano, porque fue bueno en la media montaña. Y Marlon llegó como gregario y se supo mover en el ciclismo europeo. Sin duda, Marlon Pérez era un amante de la cultura colombiana y por eso interrumpió sus logros en Europa y se regresó hasta nuestro país. Él extrañaba a todo, su familia, su casa, el entorno en el que creció y de paso aquí también encontró la muerte. Bienvenidos a Expediente Final. Comenzamos. Y empezó a conseguir a crecer su patrimonio, pero entonces empezaron los trastornos del sueño. Para mí es un gran orgullo competir con los mejores del mundo y yo creo que ser campeón mundial no sé es todas las veces y también quiero dedicarle este triunfo a Andrés Escobar, que es que quiera donde esté, yo creo que nos está escuchando y se va a sentir muy contento porque él también hace parte de Antioquia. Esta semana, cuando se cumplen 2 meses del asesinato del ciclista Marlon Pérez, muchos aún se preguntan qué fue lo que pasó, por qué y quién lo asesinó. Lo que pasó fue muy sorpresivo para nosotros y más por la forma que se dio, porque no nos esperábamos eso. Y él decía que iba a montar bicicleta hasta cuando Dios se lo permitiera, que él no iba a dejar de montar bicicleta. De hecho, disfrutaba mucho saliendo a llevar personas a hacer ciertos recorridos en bicicleta. A pesar de que tenía 48 años, nunca se retiró de las competencias. En su vida, todo parecía estar sobre ruedas. Incluso 15 días antes de ser asesinado, compitió en la Vuelta Senior Master que se realizó en Antioquia del 11 al 15 de septiembre. Entre la Vuelta a Colombia y la muerte de él, eso fue pues, ahí 15 días, bueno, algo así. Entonces tenía toda esa imagen de la Vuelta Senior Master y cómo iba él pues caminado. Hasta sus 48 años nunca se bajó de la bicicleta, siempre estuvo en la bicicleta, siempre compitiendo. Hasta el último momento corrió la Vuelta a Colombia Senior Master. Uno logra entender que él tenía una capacidad increíble para decir cómo puedo prepararme, cómo puedo estar vigente. Y el legado es básicamente, yo creo que surge como ese modelo de corredor que rompió en su época el molde del típico escalador. La bicicleta lo hacía sentir un hombre de hierro, invencible y poderoso. El mayor orgullo de su carrera deportiva fue que a sus 18 años ganó el Campeonato Juvenil de Ciclismo en Quito, Ecuador. Eso fue en 1994. La felicidad fue por partida doble, pues ese título no lo teníamos en casa desde 1971, cuando el gran Cochise Rodríguez lo consiguió. En ese campeonato mundial yo me acuerdo que nosotros nos fuimos para Lima un mes completico y todas las competencias que hacíamos allá como en preparación para el campeonato mundial de él y yo lo hacía en la parte de la ruta, él era muy combativo, él se ganaba todo y él decía, yo sueño ser campeón mundial. Y Marlon se arrima donde su técnico porque él soñaba con ganar una medalla, con ser por lo menos medalla de bronce.
pero como él cogió vuelta y cogió puntos en los dos embalajes, eso le alcanzó para ganar por un punto el campeonato del mundo. Es decir, es un mundial, un título mundial en la pista, en la categoría juvenil, el primer título mundial en la pista para juveniles, porque Cochise había ganado un mundial muchos años antes en mayores, y lo gana anecdóticamente porque se da cuenta 5 o 10 minutos después de que había sido campeón del mundo. Él estaba buscando quién hubiera hecho las matemáticas, que en esa época eran a mano. En el avión venía con su camiseta y la medalla colgada, nos recibieron en el aeropuerto, nos bajaron y nos hicieron una memoria en el estadio, que porque nos bajaron del propio aeropuerto y nos bajaron al estadio. Eso fue algo pues que él no se las creía y ya él quería estar siempre montado en el podio. Ahí fue cuando empecé yo a saber quién era Marlon Pérez. Yo no lo conocía, sino que en ese momento dije yo, este muchacho va a ser bastante bueno. Yo con él fue mi primer participación internacional representando a Colombia en una Copa Mundo de pista en Quito, antes del Mundial de Ciclismo de Pista en el 95. Ahí estuve con él compartiendo, éramos parte de la Selección Colombia. Estaba haciendo sus pinitos en la categoría mayores, tendría 18 años tal vez, estaba apenas llegando, yo ya con 20 años, 21, y ya ahí dio muestra de su carácter. En el 94 ya él, dirigido por Gabriel Jaime Vélez, va a ese campeonato del mundo, y yo creo que Marlon es un ejemplo para muchos ciclistas colombianos que se dedican a la ruta desde pequeños, pero no hacen pista, o se dedican a la pista y no hacen ruta. El buen ciclista tiene que hacer las dos cosas, y Marlon era bueno en la ruta y bueno en la pista. Desde que nació pues en el ciclismo se le vieron pues sus capacidades, muy técnico. En ese entonces que no podríamos decir que teníamos muchas medallas en campeonatos mundiales juveniles, y él fue el primero, entonces terminó digamos siendo un referente para el ciclismo colombiano en ese momento, y de ahí empezó poco a poco su incursión en el ciclismo de ruta. La celebración por ese título fue impresionante, momentos que atesoró en lo más profundo de su corazón. Fue un gran acontecimiento. También se volcó todo a la bienvenida de Marlon. Me acuerdo que en esa época estábamos de moda de los carros de rodillos y bajamos desde Támesis todos en carros de rodillos a recibirlo a una parte que se llama La Mesa, en Támesis. Y bajó todo el pueblo, la alcaldía, carros de bomberos, las chivas, buses. O sea, fue el mayor acontecimiento que ha vivido el pueblo en toda su historia. Marlon fue el gran orgullo de Támesis. Digamos que Marlon era ese farolito o esa gran figura del ciclismo que yo encontré en ese momento de mis inicios, ¿cierto? Era como el ejemplo a seguir deportivamente. Hábil, astuto en la bicicleta, en las pruebas de grupo, en la pista, era veloz, y eso yo creo que poco a poco fue dejando una huella o confianza en el ciclista colombiano, que no se tenía que limitar única y exclusivamente a ser bueno en la montaña, sino que también podría explorar otras áreas como el sprint, como la velocidad, como la contrarreloj en mi caso. Y yo creo que Marlon fue el pionero de esa incursión en otras modalidades. Él cuando compitió conmigo en Urrao, luego lo volvimos a encontrar en Amagá. Siempre él ganaba y yo siempre quedaba de segundo. Fuera así a nivel nacional, regional o departamental. Para mí las mejores épocas fue esas, porque él competía a nivel nacional. Entonces nosotros íbamos a todas las carreras. Nosotros lo acompañábamos pues casi a todas. Entonces era ese disfrutar, ese conocer del deporte, y ya como estaba en un equipo que era de renombre, ¿cierto? Que era de renombre, que era importante, entonces nos dejaban participar, nos facilitaban que pudiésemos ir acompañándolo en las carreras, en los carros. Su mamá, quien lo sacó adelante sola junto a sus hermanitos, era el amor de su vida. Ayudándola a trabajar, se enamoró de la cicla. Siendo el hijo de la administradora del Hotel del Pueblo, porque la mamá llega a trabajar administrando unas residencias donde obviamente en estos pueblos no había grandes hoteles, y él empieza, entonces él era el botones del hotel en Támesis. Él era demasiado activo, entonces al frente de donde quedaba la residencia, quedaba la flota de los buses, pues él veía un mercado, por decirlo así, una oportunidad, porque él decía, bueno, yo puedo
Yo puedo ir a ayudar a cargar mercados, me dan alguna remuneración y bueno, con eso tengo para ir a jugar, para ir a alquilar bicicletas. Marlon siempre vio en su mamá una persona demasiado fuerte. Le tocó luchar con todo lo que una familia a cargo de una mamá tenía que asumir. Pero también era muy estricta, muy amorosa, lo apoyaba y siempre lo motivó a poder cumplir lo que él quería hacer. Su primera bicicleta era de segunda mano, que a pesar de ser vieja y fea, con el tiempo lo enamoraría de este deporte que le traería grandes satisfacciones. Comenzó con una bicicleta de cross que le regaló un tío, pero una bicicleta muy mala, estaba hasta partida. Y Marlon se la llevó y en un taller de bicicleta la hizo soldar y ahí comenzó él a gaminear, más que todo a saltar en las aceras, andar por las carreteras de Zapata de Támesis. Le encantaba saltar en las bicicletas, era demasiado imperativo. Su primera carrera juvenil profesional fue la Vuelta del Futuro en 1992 y eso le amplió el panorama. Ya le vieron talento, en el pueblo le vieron talento, un señor Aristizábal, don Alfonso Aristizábal, le dio talento, veía que a él le gustaba la bicicleta y entonces habló con mi mamá y le dijo, doña Claudia, deje de correr a Marlon, que Marlon tiene talento, tiene capacidades. Y ya mi madre lo impulsó y le dijo a Marlon, bueno, mijo, venga, consigamos una bicicletica. Yo presto la plata y entre los dos la pagamos. Le ayudó a conseguir su primera bicicleta, la cual organizaron y con la cual pues hizo esas primeras competencias de ciclismo en la cual empezó, digamos, a figurar frente a los más grandes. Son unos tiempos de donde empieza la subida a Támesis, unos tiempos que dejaban a todo el mundo asustado. Entonces le decía que el enfoque. Y eso es lo que le falta a muchos corredores aquí en Colombia. Yo creo que es esa actitud, que le den la capacidad de hacer, porque hay muchos corredores buenos, pero no tienen cómo salir adelante porque no tienen cómo las familias o los papás darle con una bicicleta. Entonces yo creo que debido a eso, yo creo que Marlon se puede haber dado cosas más grandes todavía de lo que fue, porque yo creo que él fue grande en todo lo que hizo. Lo conocí antes de que yo empezara a correr en bicicleta y fue en unos campeonatos nacionales que hubo en Bucaramanga en el año 92. Yo todavía no corría, yo terminaba mi carrera como nadador. Esos Juegos Nacionales, esos nacionales de ciclismo fueron en Bucaramanga y Marlon fue el campeón de todo, de la pista, de la ruta, ganaron con Antioquia la contrarreloj por equipos y desde ese momento ya claramente yo era un seguidor del ciclismo. Desde ese momento se me grabó el nombre de Marlon Pérez. Yo trabajaba para un noticiero de televisión local y montamos la cámara en una casa, en una terraza donde terminaba la subida de Pajarito y volteaban a coger la ruta. Entonces el término de la subida era muy interesante para la parte visual. Y había 3 chicos con camisetas de Selección Antioquia, camisetas de ciclistas, y uno de ellos era Marlon. Y Marlon empezó a narrar. Y entonces el camarógrafo me miró y yo dije, ve, la nota va a ser este muchachito narrando. Con los años me di cuenta que había sido Marlon Pérez. Él quería ser periodista, él tenía buena voz, quería hablar con nosotros, estuvo a punto de entrar en nuestros programas para hacer también charlas y hacer análisis de las carreras y todo. Estábamos en eso cuando desafortunadamente nos abandonó. No paraba de hablar, era una persona que entre más le diera la posibilidad, él más se abría a eso. Y como les digo, su humildad era, yo creo que un factor muy determinante. Se volvió el líder de la ruta y también de su familia. Tocó transmitir la clásica de Urabá con Lucho Escobar y con varios periodistas y el hombre se ganó las 5 etapas. Y tuvimos una anécdota muy grande y es que por problemas de las comunicaciones, la transmisión solamente yo podía salir al aire, pero yo no estaba viendo a los corredores. Transcurrió la etapa y yo era diciendo, ahí va el lote y el lote y el lote. Y al final yo dije, no, aquí el gran favorito para ganar es Marlon Pérez, porque fue lo único que se me ocurrió decir. Y cuando entra, los compañeros entran en turbo, esa etapa comenzó en Mutatá y terminaba en turbo. Ellos alcanzaron a decirme ya, y les di el cambio y
y entra el narrador y dice, Marlon ganó Marlon Pérez. O sea que hicimos una cosa redonda con él y después se ganó las otras 4 etapas. Y ya cuando Marlon comenzó a ganar sus títulos, pues mayor descanso para mi madre y para nosotros, porque ya Marlon comenzó a ingresar dinero en la familia, a ayudarnos, no solo en la parte económica, sino en la parte también de ejemplo. Y bueno, no, Marlon para nosotros más que un hermano fue también un padre, porque él es hermano mayor y él fue el que se echó la batuta al hombro y le dio un descanso a mi madre. El primer aporte de él fue cuando llegó al primer equipo, que fue el Rusolio. El Rusolio marcó una diferencia en él porque ya él veía una alegría porque él llegaba y ver que ya le iban a pagar. Él era le gustaba mucho la parte económica. Él decía, me van a pagar, me van a dar bicicleta, me van a dar uniformes. Entonces él todo lo compartía y era una alegría y él llegaba ahí y se colocaba el uniforme y se miraba en un espejo y yo dije, no, yo voy a ser campeón. El programa de Ciclismo Orgullo Paisa nos llevaba muchos años cuando ya Marlon empezó, digamos, a ser ese referente. Creo que fue el primer ciclista que dio títulos de esa envergadura a nuestro programa, a nuestro equipo. Y creo que fue como esa puerta o esa vitrina que le abrió los ojos a Colombia o al mundo de un deportista extraordinario. El Orgullo Paisa, hablando del Orgullo Paisa tradicional, no sé, yo creo que el de mayor longevidad acá en Colombia y que ha visto o ha sido base de formación del ciclismo, no solamente antioqueño, sino también colombiano, tanto que todavía se mantiene vigente en funcionamiento. Y Marlon fue de esos corredores que pudo aprovechar esa plataforma que se le dio. Inclusive el conjunto del Orgullo Paisa le daba espacio tanto para la pista como para la ruta, o sea, era una combinación. En el 2003 era un corredor muy importante para mí y tuvo un accidente inicialmente en la Vuelta a Colombia en Caucasia, se tuvo que retirar, pero luego fuimos a correr a Europa. Y en Europa corrimos varias carreras en Asturias, Castilla y León, y había una muy especial que se corría en París, que se llamaba el Gran Groupier, el Gran Escalador. Era un circuito en las calles de París donde quedó su campeón, o sea, quedó corriendo con la élite de todo el mundo y quedó su campeón. En sus inicios sufrió un accidente que lo dejó marcado de por vida mientras competía. Hubo una caída muy fuerte donde él pensó retirarse y fue donde a él se le notaba la cicatriz que tuvo en el labio, él se destrozó toda esta parte y ahí sí fue durísimo y él decía, no me voy a retirar y llegó y la bicicleta y yo no quiero volver a ver bicicletas y llévese todo esto que yo no vuelvo a este deporte. Marlon se sobreponía muy bien a ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cierto? Era muy completo de por sí, entonces bajaba muy rápido, arriesgaba muchas veces, diría yo, que de más. Y eso, pues, por supuesto, tenía sus consecuencias, ¿cierto? La frase que más le escuchaba es, no, es solo la tonería y pintura, pronto estaré bien. Uno nunca se imagina el fin de una persona deportista de esa manera. De esas noticias que uno no espera escuchar y que no lo convencen del todo. A sus 41 años y con una exitosa trayectoria en el ciclismo profesional de ruta, Marlon Pérez decidió dar el salto al paralimpismo para ser el guía de Javier Serna sobre la bicicleta tándem. Hay que coordinar muy bien la pedaleada, la frenada, las curvas. Es un matrimonio deportivo, como lo llamo yo. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol presenta el expediente final de una de las figuras más importantes del ciclismo en Colombia, Marlon Pérez. Su nombre cobró fama en nuestro país gracias a su innegable talento. Este hijo de Támesis, Antioquia, participó en el Giro de Italia en los años 2004, 2005 y 2008, también en España y Francia. Corrió creo que 3 o 4 giros de Italia, él no corrió ni Tour ni Vuelta, pero corrió el Giro y lo corrió varias veces como coequipero. Marlon es de esa generación donde ya había terminado como el gran momento de Lucho, Fabio Parra y esa generación que abrió la puerta de Europa
y ya los colombianos estaban yendo como gregarios, entonces ya no iban a ganar, a buscar las carreras, a ser líderes, sino a colaborar con sus líderes, y Marlon llegó como gregario y se supo mover en el ciclismo europeo, en Italia, en Bélgica, supo moverse muy bien y permanecer un buen tiempo antes de regresar. Y ahí fue, estando en Europa, cuando un técnico le pide una recomendación para algún ciclista juvenil colombiano para llevarlo que estuviera en proyección, y él ya tenía referenciado a Rigo, y ahí se da la llegada de Rigo a Europa. La mentalidad, su disciplina, su fuerza, su capacidad de aguante era increíble en la medida de poder llegar a estos lugares y decir voy a competir en competencias tan importantes, tan fuertes, tan duras como las que se daban en Europa. Luego de ganar importantes competencias en Colombia como la contrarreloj sub-23 de Juegos Nacionales, los Panamericanos y la Vuelta a Porvenir, saltó a Australia, sí, en Oceanía. En el año 2000 participó en los Juegos Olímpicos de Sydney. En 2004 pasó al sureste de Europa y compitió en Grecia. Al poco tiempo llegó al municipio de Brescia en Italia, también en el antiguo continente. También en los Juegos Olímpicos de Sydney, estuvimos también representando a Colombia, una selección de, no sé, éramos 20 deportistas en general, éramos muy pocos. Allá donde consiguió María Isabel Urrutia una medalla de oro en halterofilia, y ahí estuvo con nosotros Marlon, disputando una medalla olímpica en pista. No lo consiguió, pero representó muy bien a nuestro país. La vida me llevó a compartir con él ya desde el año 95 carreras en Colombia. Primero en Colombia, luego fuimos compañeros de Selección Colombia, fuimos campeones panamericanos de la persecución individual en Bucaramanga en el año 2000, y luego él como Selección Colombia en la pista, yo en la ruta, pues en Juegos Olímpicos en el 2000 y 2004. Recuerdo que mi primera coincidencia grande con Marlon, de compartir habitación y de ser, digamos, muy allegado, fue en un campeonato mundial, en el campeonato mundial de Richmond, en Alemania. En Alemania compartimos muchísimo. A partir de ahí pues fueron muchos eventos en Selección Colombia donde estuvimos juntos. Eso me permitió conocer a profundidad ese loco del que tanto hablaba, ¿cierto? Compartimos Selección Colombia y Selección Antioquia de pista, porque dio la casualidad que yo resulté haciendo mucha pista en mis inicios, entonces compartí con él, que ya era un ciclista muy consolidado en la pista. Una vez sale de la pista, se empieza, digamos, a consolidar en la ruta como un corredor polivalente, un corredor que inclusive estuvo liderando la Vuelta a Colombia en alguna ocasión, estuvo en Europa acompañando a Rigoberto Urán en el equipo de Eusebio Unzúe, y que yo creo que le faltó inclusive conseguir títulos más relevantes porque las condiciones las tenía. Él fue un hombre que corrió carreras amateur sub-23 en Europa y llamó la atención de todos los directores deportivos. De hecho, él fue llamado junto conmigo para ser parte del equipo US Postal para estar con Armstrong. Él iba a venir conmigo al equipo. Hubo un cambio de última hora y la Federación de los Estados Unidos pidió la inclusión de un medallista mundial americano. Entonces el manager decidió poner a Marlon en otro equipo, en ese momento un equipo inglés que era patrocinado por Paul McCartney, el ex-Beatle. En Europa, la vida le cambió. Su risa se empezó a opacar. Extrañaba todo de Colombia. Su familia, las comidas, las bromas, los amigos, el ambiente. Se sentía desconectado de sus raíces y la tristeza se apoderó de sus días. Corría el año 2004. A pesar de estar muy bien rankeado, estaba triste y se sentía solo. A pesar de que se tenían que cuidar muchísimo, él era muy de la alimentación paisa, y él sufrió mucho en Europa. A él le dio muy duro, y porque cuando él empezó a salir a Europa era solo, o sea, era muy solo, entonces la barrera del idioma. Entonces a nosotros nos tocó vivir esa otra parte de la historia. Uno dice, claro, él empezó a ganar muy buen dinero porque ya ganaba pues en otra moneda, y empezó a conseguir, a crecer su patrimonio, pero entonces empezaron los trastornos del sueño. Eso a él le dio muy duro, a él le daba muy duro los cambios de horario, empezamos esos trastornos del sueño, esa ansiedad también por la soledad, y él no se iba, o sea, él se iba feliz porque iba a competir y él siempre quería ganar.
y casi siempre lo conseguía. Pero también vivimos ese lado de todo lo que sufre un deportista cuando se aleja de su casa, de su hogar. Para el año 2006, pidió que se uniera al equipo otro colombiano, novato que se estaba luciendo, llamado Rigoberto Urán. Marlon está corriendo en un equipo italiano que se llama Tenax. Para el año siguiente llega con Rigoberto Urán. Lo que yo recuerdo haber hablado con Marlon, y tal vez con Rigo también, es que a él le preguntaron si conocía algún corredor de calidad que lo acompañara, ¿no? Que estuviera con él. Y él pensó de una vez en Rigoberto Urán, porque ya Rigoberto Urán de junior había ganado casi como Marlon. Que yo en ese entonces era entrenador de Rigoberto Urán en Urrao. Lo traímos aquí a un campeonato nacional donde Rigo coge 7 medallas de oro. Entonces dijo, bueno, ese es el chacho. Y sigue, esperemos que siga el campeonato panamericano. Se va al Panamericano, que fue en Venezuela, y obtiene 5 medallas de oro. Bueno, ya eso en particular, ya ellos se van al equipo, al Univet, ellos comparten allá. Rigo sí era un muchacho extrovertido, pero se familiariza con Marlon, que era más todavía. Entonces ya ellos empiezan allá la empatía y él le enseña como los trucos, las mañas. Rigo pues estaba corriendo en las carreras del suroeste, había ganado una vuelta por venir con Carlos Mario como técnico. Un muchacho que mostraba muchas condiciones y llegó Marlon, que estaba corriendo en Italia. Creo que Rigo estaba por ahí en sus 18 años y se lo llevó a vivir allá y lo acomodó en un equipo donde empezó Rigo a despuntar y a mostrarse. Él fue uno de los pilares fundamentales para llegar a este equipo de Gianni Savio cuando era el Andrioni. Y entonces yo creo que debido a eso se le deben muchas cosas a él, porque él le abre las puertas a muchos corredores colombianos que fueron a otras categorías. Se tomaba el oficio con mucho humor, o sea, siempre diciendo chistes, siempre imitando a alguien. O sea, era una persona que realmente cuando estaba montado en la bicicleta se veía que lo disfrutaba, o sea, se veía que se lo gozaba. Impregnaba un sello, una impronta de amor, y esa jocosidad y esa alegría y esa espontaneidad lo marcaba uno a la hora de interactuar con él. Marlon siempre era ese loco que llamábamos nosotros, que tenía la capacidad de ver algo positivo siempre en todo, ¿cierto? Para hacernos reír, para sobrellevar las diferentes situaciones que por sí trae consigo el ciclismo de alto rendimiento, situaciones muy duras, por cierto, y Marlon siempre le encontraba un chiste a todo, ¿cierto? A la derrota. Sí, o sea, yo en algún momento he dicho, pues donde estuviera Marlon, uno no sufría, porque pues igual él siempre estaba hablando, haciendo chistes, gozándose a los compañeros, pues igual pues una forma de gozárselos pues divertida, porque él tenía como ese don. Ya era la figura, todo el mundo quería estar al lado de él, además de que era un corredor muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque fue bueno para las contrarreloj, porque fue bueno para andar en el plano, porque fue bueno en la media montaña, porque ganó la Vuelta de la Juventud, porque ganó la Vuelta del Porvenir, porque ganó etapas en el Clásico, porque ganó etapas en Vueltas a Colombia, porque fue campeón panamericano. Para diciembre de 2012 fue el protagonista de un gran escándalo en la Vuelta a Costa Rica por supuesto dopaje. La Unión Ciclística Internacional lo sancionó de manera provisional. En esa pasión o ganas de él ser campeón, de querer seguir siendo protagonista y ver que los años no llegan solos, pues me imagino, tomó una decisión que en ese momento le acarreó una sanción y lo alejó del ciclismo de élite o el ciclismo competitivo. Su afición a la cicla lo llevó a ser el punto de apoyo de un piloto de paracycling. Junto a Javier Serna, ganó el Campeonato Mundial de Sudáfrica en el año 2017. Ya cuando íbamos a la última vuelta, 28 segundos, no sé de nosotros, aquí ya no nos cogen. Si nos cogen, nos tienen que coger, pero muertos, de la raya. Y un día se encontró a Javier y le dijo, hey, ¿usted qué? Ah, no, es que yo monto en tándem. Ah, bueno, cuando quiera me invita que yo le piloteo. Y Javier le dijo, ah, listo, hágale, que yo lo tengo en cuenta. Y bueno, no sé si es fortuna, pero a Javier se le bajó el piloto
y llamó a Marlon. Y de ahí comenzó la historia de ellos. Yo no sé si sea caso único en el mundo, por lo menos en Colombia sí lo es, campeón del mundo en ciclismo convencional y campeón del mundo en ciclismo paralímpico. Cuando él llegó con Javier Serna, yo no creí que Marlon pues en ese momento ya todavía tenía esas condiciones físicas para responder. Que Marlon aportó no solo en su fuerza, en su dinámica, en su mentalidad, sino en su experiencia y en poder manejar y conocer cómo las carreras se planteaban. Entonces yo creo que la mentalidad, esa mente es única. Lo veía uno permanentemente entrenando por el oriente antioqueño, disputando esas pruebas junto a Serna, que es algo muy meritorio y que realmente demuestra el vínculo que tenía con este deporte. Esta fotografía es el vivo ejemplo de su personalidad divertida. Se volvió un emblema para los amantes de la bicicleta. Ese día se le dio por hacer esas piruetas que todavía las hacen. Hay corredores que Peter Sagan las hacía, también Cavendish hace poco las hizo en el Tour de Francia. En fin, ahora ya la prohibió la UCI, pero prohibió otro tipo de chanzas que se hacen sobre la bicicleta, lógicamente con el objetivo de cuidar la integridad física del corredor. Normalmente en el ciclismo no se ve gente tan loca, ¿cierto? Que rompe paradigmas, y Marlon era uno de ellos. Hoy voy a hacer esto y lo hacía, ¿cierto? Y recuerdo mucho eso, pues yo no estuve en esa vuelta al Táchira, pero sí recuerdo que le dio no solamente la vuelta a Colombia, sino al mundo. Muchas personas empezaron incluso a celebrar así hasta el punto que luego empezó a ser penalizado. Porque era un tipo súper técnico en los descensos y solía bajar yo detrás de él, aprender detrás de él. Y un día en una etapa de una vuelta a Colombia bajábamos de Manizales, íbamos para Medellín. Yo sabía que él iba a estar ahí y yo le dije, él llegó con un papel colgado en la espalda que decía, no intente seguirme, esto es solamente hecho por profesionales o algo así. Y yo me le acerqué y le dije, Marlon, hermano, bajemos tranquilos esta primera parte. Y él me dijo, hermano, lo siento, yo no puedo esperar a nadie. Y efectivamente él se fue, él era un tipo muy hábil, muy capaz. Como él era en la calle, era en la casa. O sea, todo el tiempo él era el jocoso, a todo le sacaba una risa, él tenía que estar pendiente de todo. En un deporte muy a veces solitario, muy de cada quien con su bicicleta, con muchos kilómetros, con muchas jornadas, él era como esa alegría, que no le importaba mucho la adversidad de las situaciones o del clima o del terreno, de muchas cosas, y estaba siempre alegre y le daba muchas veces más alegría de la cuenta a todo el grupo. Marlon era un aventurero total y todo se la gozaba y todo lo hacía muy espontáneo, y lo más importante de él es que todo lo que hizo lo hizo fue con gusto y a todo le sacó gusto. El ciclismo siempre lo tuvo como algo que para él era placentero, lo gozaba, lo disfrutaba y no tenía como una fecha de caducidad en cuanto a dejar de montar bicicleta. Marlon nació para el ciclismo y murió en la bicicleta. Eso es algo que nos queda a nosotros muy bonito, a la familia, y bueno, y que a mí me queda como orgullo de que compartí muchas anécdotas con Marlon. Me parece mentira que estuviéramos hablando de él porque murió. Fue muy duro, ¿cierto? Yo despierto a mi esposa, le cuento, no lo puede creer. Expediente Final lleva hasta sus hogares la cronología de la muerte del ciclista Marlon Pérez, quien a lo largo de su existir se preparó arduamente para ser un gran ciclista y lo logró. Sin embargo, nunca pensó que moriría a los 48 años. La muerte no estaba en sus planes. Yo creo porque uno nunca se imagina el fin de una persona deportista de bien de esa manera. Lógicamente es impactante para todos nosotros. Todavía tenía mucho por vivir. De esas noticias que uno no espera escuchar y que no lo convencen del todo, ¿cierto? Que uno como, bueno, pero ¿por qué
porque así, entonces lo primero que nos encuentra puede ser un accidente en bicicleta o de tráfico, algo más normal, ¿cierto? Que puede pasar. Es inesperado. Vivimos en un país donde pues, las circunstancias también no nos dejan por fuera de esta situación que pudo haber ocurrido allí. Todo parecía indicar que ese sería uno de tantos días en los que Marlon saldría a encontrarse con sus amigos sin prever que nunca regresaría a casa. La cita del encuentro sería pasada a las 4 de la tarde en un estadero del Carmen de Viboral. Quedó un mensaje y una cantidad de llamadas perdidas que justamente tenían consigo esa noticia, ¿cierto? En particular fue muy duro, ¿cierto? Yo despierto a mi esposa, le cuento, no lo puede creer, empiezo a hablar con amigos, nadie lo puede creer, siempre como con esa esperanza de que esto sea una mentira, de que sean tantas noticias falsas como las que se ven en redes sociales, pero bueno, desafortunadamente luego nos enteramos que fue así y bueno, fue un día pues bastante caótico y difícil para toda la familia del ciclismo. Me parece mentira que estuviéramos hablando de él porque murió. Yo fui muy cercano a él, sé que él era un hombre muy jovial, lanzaba muchas chanzas y a veces alguno que no lo entiende o que no lo comprende de pronto lanzó una chanza y en medio de, yo diría que de tragos, no sé, de pronto alguien se molestó por eso pero yo estoy seguro que quien estaba con él, quien cometió esta barbaridad, también era amigo de él. Estoy seguro de eso. Porque si estaba con él, si permaneció con él toda una tarde y por la noche, era porque andaba con él. Decir qué pasó en ese momento no sabría decir. Tal vez Marlon, por confiado, le dio confianza a esta persona y esta persona que supuestamente, pues, supuestamente no, es un delincuente porque ya tiene muchos antecedentes. ¿Quién sabe qué pasaría con Marlon? ¿Se ofendería por algo? Pérez fue herido con arma blanca y trasladado al Hospital del Carmen. A las 11 de la noche murió. Me llamaron y que Marlon tuvo pues su accidente o lo que fue y se murió antes de llegar al hospital. Y yo, pucha, desde ahí ya empezó como ese proceso. Y sí, como a recordar todo lo que él había hecho en el ciclismo, de todo lo que le faltaba, porque él ya tenía como preparado empezar a ser entrenador de paracycling. Posada, el presunto agresor, quien también fue trasladado al hospital, al parecer se escapó y luego el día 13 de octubre fue capturado. Él no se declaró culpable, así que está a la espera de ser judicializado. Colombia quedó sorprendido por este acto. Aún hay muchas preguntas sobre el tintero y las autoridades están investigando. Un capturado que no es inicialmente el que se señaló. Se van aclarando, se lleva un proceso de investigación muy limpio. Está capturado, no han emitido pues la condena. Estamos esperando que se haga justicia, eso no nos lo va a devolver, pero sí estamos esperando de pronto también saber un poquito más de la verdad, que de pronto ese indiciado pueda dar otras declaraciones, porque estamos con todo lo que ha dicho la prensa, son hipótesis por un lado, hipótesis por el otro, pero no se tiene nada claro. Para el país, el ciclismo y su familia fue una triste e irreparable pérdida. El tiempo dirá finalmente qué fue lo que sucedió. Sus dos hijos aún están tratando de entender por qué ocurrió este horrible acto que hoy los dejó huérfanos de padre. Pérez estaba separado y vivía solo con su mascota. El campeón de la Oriente Pequeña de Colombia, yo creo. La Eucaristía se celebró en La Ceja, en la Basílica Menor. Estuvo su familia, un grupo nutrido de ciclistas, amigos y las personas más cercanas a él.
La homilía la centré dejando un mensaje de la trascendencia del ser humano, donde verdaderamente muere el cuerpo, pero el alma y el espíritu trascienden. Y Marlon es seguirlo recordando como lo que era, con la sonrisa que él tenía, con la persona espontánea, con el gran ganador que siempre fue, un gran campeón, un líder, una persona que lo que hizo siempre lo hizo porque le gustaba. Como sacerdote y por lo que compartí con él, con lo que escuché, sé que Dios lo tiene por allá en un lugar privilegiado. Deja ese legado de que se pudo, de que en un momento donde el ciclismo colombiano estaba un poco apagado y que dependía mucho de esos grandes escaladores, tuvo un triunfo en un escenario distinto que fue el velódromo. Entonces eso queda como legado y como historia del ciclismo colombiano. Él me envió un video antes de morir, ¿no es cierto?, donde dice, un video de Los Simpson, donde dice, si algún día me llega a pasar algo, recuérdame por mi sonrisa, mi espontaneidad y cómo fui contigo. Yo creo que tenía en mente que él era capaz. Yo creo que ese es un legado también que puede dejar a los deportistas de cualquier índole y especialmente pues del ciclismo, decir, bueno, ustedes pueden ser capaces, sueñen por ello, pero sean disciplinados, organícense, miren posibilidades. Quienes queremos al ciclismo, quienes vivimos del ciclismo todavía, nos vamos a demorar bastante para reponernos de esta pérdida. Atención, señoras y señores, Marlon Pérez, nuevo campeón mundial de la prueba por puntos. Yo, gracias, y todo el mundo ahí sí se ven encima. Yo, Dios mío. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Gracias por acompañarnos. La invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @expedientefinal en Instagram y también en Facebook. Que tengan una feliz semana.